pero llega he aquí el dilema. Y la pregunta es, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Hola, ¿qué tal familia? Hola, Bendiciones. hola. Bienvenidos una vez más a Juliet y Ali. Somos uno podcast. Bienvenidos. Qué rico tenerlos una vez más. Y hoy, en serio, nos sentábamos a conversar, mi esposo y yo, llegábamos a una conclusión que tal vez ya lo han escuchado en varias ocasiones en nuestros episodios, y es que, amor, en definitiva, toda la palabra de Dios se resume en Cristo, en Jesucristo. Absolutamente toda. Uno piensa que no, que solamente Cristo está en el de Mateo en adelante, o sea, de los evangelios y las cartas No. de Pablo, Apocalipsis al final. No. O sea, realmente toda la Biblia da testimonio de Cristo. Todo el principio. Y hoy, mi amor, precisamente, venimos a hablar de un tema en el que vamos a evidenciar esto. Claro que Cómo sí. Jesucristo está presente en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Pero vamos a hablar de un tema en específico, no profundizar tanto en esto, pero sí un tema que tiene que ver con ello, y es La salvación. ¿Y por qué hablábamos de que todo lo resumíamos en Jesús? Porque la salvación no es un qué, no es un cómo, no es un premio, es una persona y es Jesucristo. Jesucristo es la gracia, Jesucristo es la paz, Jesucristo es el amor, pero Jesucristo es la salvación. Y hoy, a la luz de la palabra, se los vamos a hacer conocer, a hacer entender, a reconfirmar. Sí, familia, y hay un punto muy interesante que lo vamos a hablar más adelante, pero quiero darte esa pequeña dosis para que te intereses mucho más por ese episodio. Y es que muchas veces buscamos al Señor por las razones equivocadas. Buscamos al Señor por escapar de una eternidad en condenación, pero no de una eternidad sin Él. Pero si este poquitico de espacio te ha gustado, por favor, quédate en este episodio. Así es. Y si te gusta, por favor, suscríbete, comparte. En serio, familia, que eso nos ayuda muchísimo. No tienen idea de cuánto nos ayudan a que no solamente el canal crezca, porque nuestra intención no es esa. Nuestra intención es que muchas personas conozcan a la salvación, Sí, que es familia, Cristo. es que queremos ser parte de ese propósito de Dios cuando dice, y antes de que venga el fin del mundo, todo el mundo escuchará del Evangelio, de Wow. la verdad. Y nosotros, esa es como nuestra necesidad, ser parte a través de estas plataformas donde se le puede llegar a mucha más audiencia, muchas más personas, poder darles a conocer la verdad de Cristo y por ende la salvación. Amén, familia. Pero si puedes, suscríbete, comparte, y también si tienes algo que comentar, por favor, deja tus comentarios aquí abajo. Entonces, hablando de nuestra condición, hablando de eso del pecado, de la salvación, ¿para qué salvación? ¿Para qué? ¿De qué tengo que salvarme? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Quién inventó eso de la salvación? Es que yo hice algo malo para tener que salvarme. Y la verdad, sí, hicimos algo malo. Y la Biblia nos dice que no es justo ni a uno. Entonces, está el indirectamente y Y directamente. que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios, lo dice Romanos, el apóstol Pablo habla de la gloria de Dios. Y muy interesante ese pedacito que dice, porque todos pecaron, ¿cierto? Fuimos destituidos, o sea, nos echaron fuera de aquel lugar. Nos dijeron, hermano, es como cuando uno está en una empresa y dice, hasta aquí llegó su contrato, muchas gracias por sus servicios, Ya no haces ya no parte haces de... parte de esta empresa. Es lo mismo. Nos destituyeron, nos despidieron, nos echaron fuera de la gloria de Dios. Y precisamente la gloria de Dios, cuando estudiamos toda la Biblia, aquí hay un llamado importante, familia, y es que debemos sumergirnos en Sí. toda la Uf, Biblia. No nos quedemos, no se queden ni siquiera con lo que le dice Juliet Ali, no se queden con lo que les diga su pastor local, total. no se queden con eso. Métanse a la Biblia. Necesitan pasar tiempo, pasen tiempo en la Biblia. O sea, sí, en la vida hay personas que les cuesta mucho leer, Ujú. pero que se han trazado la meta de leer al menos un libro en la vida. Si al menos un libro en la vida te tienes que leer,
realmente, créenos que es la Biblia. No es un libro cualquiera. Sí, O sea, es palabra viva que te transforma, que te lleva a conocer la verdad. y si realmente te cuesta leer la Biblia, hay opciones para que la puedas escuchar. Y el asunto por el cual hablamos de que debemos leer la Biblia y sumergirnos en ella, y contrastamos con lo que decimos de la gloria de Dios, es que la gloria de Dios es Cristo. Cuando leemos y nos sumergimos en la Biblia, entendemos que la gloria de Dios es Cristo. Entonces, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Uf, nos claro. sacaron de la gloria de Dios, nos colocaron en otro lugar. Y, o sea que fuimos sacados, arrancados de Cristo Jesús por el pecado, por el Así pecado. es. Así es. Ujú, Por el pecado que, como dice la palabra también, que la paga del pecado es ujú, más la dádiva de Dios está en Cristo ujú. Jesús. Vemos cómo desde el principio, desde Génesis, vemos a Cristo directa e indirectamente. Jesucristo es el puente o la escalera que nos conecta con Dios Padre. Ujú. De hecho, el Señor nos dice que pues, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De hecho, en Génesis, en el pasaje, en el capítulo 28, más o menos por los versículos 12, se encuentra Jacob teniendo un sueño en donde él ve cómo hay una escalera que conecta del cielo a la tierra, Ujú. en donde suben y bajan ángeles, ¿sí? Y más Sí. adelante, pues claro, lo único que nos conecta al Padre es Jesús. Y miren que el contraste que, por eso decimos que toda la Biblia da expresión de Cristo, da O sea, esas testimonio a Cristo. muestras, claro. Claro, siempre se da presente el Señor. Y lo vemos más adelante que el Señor Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Acaso no le suena similar Total. que Él es el camino y que en ese sueño que Jacob tiene, él está en un lugar en la tierra y hay otro lugar que es el cielo y en el medio de ellos dos hay una escalera donde suben ángeles, suben y bajan. Hay un constante flujo de ángeles allí. Entonces, ¿quién es el único que nos da entrada y camino al cielo? Solo Jesús. Y aquí sí queremos ser súper claros, en serio. Yo creo que ya ustedes nos han escuchado, los que nos han escuchado saben que somos muy claros con esta verdad y es que Ujú. no, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Es el único puente, la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. No hay otro. No hay otros Familia. dioses, no hay otros santos, no hay otros representantes y Sí. otros intercesores. Queremos ser muy cuidadosos, pero también muy claros con ello porque es lo que nos dice la Biblia, es Sí, lo que nos dice la familia. palabra. De hecho, nosotros, ¿saben qué familia? Nosotros tenemos un episodio que lo vamos a lanzar en varios meses adelante. Dentro de nuestra planeación lo tenemos. Y es que hablamos acerca de las religiones. Quiero tomar un poquitico es para hablar de esto. Porque sí, la Biblia nos dice que el único camino entre Dios y los hombres es solamente Cristo. No dice en ningún momento, y también fue mi madre humana, sea María, no dice eso. Ni fue San Ali, ni San Juliet, no dice eso. Dice, el único camino entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sí, familia, y bueno, con ello queremos ser muy claros porque créanos que en Mm. vano sería la muerte de Cristo, en vano El sacrificio, Dios claro. mismo se hubiera hecho carne para habitar entre los hombres, entendernos, perdonarnos y reconciliarnos con el Señor, ¿sí? Bueno, amor, también acuérdate en el estudio de este Ujú. pasaje, no, de este tema sobre la Ajá, salvación, ¿te acuerdas cuando estuvimos conversando acerca de Simeón? claro. Ese hombre piadoso, devoto y lleno del Espíritu Santo. Este pedacito de historia la encuentran en Lucas 2, en donde la Biblia relata puntualmente que este hombre había tenido como la promesa del Espíritu Santo de que antes de que muriera, él mismo con sus ojos vería al Cristo, El Señor le al dio. Salvador. Y cuando María y José llevan a Jesús para presentarlo en el templo, siendo aún bebé, Ujú, Simeón se acerca, mm. carga a Jesús,
lo mira y dice, ahora mis ojos han visto la salvación. Miremos cómo él en este pasaje afirma que Jesucristo es la salvación. Sí, familia, definitivamente el Señor es quien la Biblia expone como el único Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Y el cual en el único Dios depositó como la misión de llevar a cabo la redención. Y vamos a ello, porque cuando seguimos hablando de las evidencias de por qué Cristo estaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y es que en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de Levíticos, para darles un contexto un poquito acerca del libro de Levíticos, la tribu de Leví es la tribu en la cual Dios le dice, ustedes no van a heredar tierra, pero ustedes van a encargarse del sacerdocio, del templo, de los sacrificios y todo eso. Y yo seré su herencia, dice el Señor, ¿cierto? Una herencia eterna. Y contrastando lo que le estamos diciendo de que cómo Cristo estaba en el Antiguo Testamento, vamos a seguir viéndolo aquí. Porque precisamente Dios ve a Cristo y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, lo hice más adelante, pero siempre está presente y como Él lo escoge como su único Hijo para traer redención porque fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en ese libro de Levíticos, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, para lo cual la misma sangre hará expiación por el alma. Aquí el libro de Levíticos habla de que para que hubiera redención, para que hubiera ese perdón de pecados, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un derramamiento de sangre en la cual la vida se encuentra, ¿cierto? Se encuentra la vida. Entonces, veamos cómo desde tiempos del Éxodo, desde la antigüedad, ya se hablaba, ya se hacía referencia al Cordero que sería inmolado en la cruz, o sea, Jesús de Nazaret. Ya desde allí había ese acercamiento a Jesús, a lo que él iba a hacer, a su sacrificio en la cruz. Pero resulta que para el perdón de pecados, como lo decimos, necesitaban un sacrificio. Bueno, pero algo bien interesante, mi amor, es que claro, en el Antiguo Testamento se había instaurado ese ritual de perdón de pecados, ¿cierto? En el que periódicamente tenían que haber sacrificios para ser limpios del pecado. Pero viene en Hebreos 10:10 que nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Familia, o sea, familia. El Cordero inmolado, el sacrificio de Jesús en la cruz fue una vez y para siempre. De ahí que sea tan importante el reconocer a Jesús, el reconocer su obrar, el reconocer su entrega, el dar su vida por nosotros. O sea, si nos ponemos a pensar, el Señor solo espera de nosotros que le podamos aceptar en nuestro corazón. O sea, a la verdad no es tan difícil. Se vuelve difícil en la medida en que no seamos capaces de soltar el control. En la medida en que pueda más nuestro ego y autosuficiencia, ahí es donde realmente cuesta. Pero de resto, familia, una vez y para siempre lo dice el Señor. Mi amor, y qué interesante porque aquí hay un debate muy teso acerca de esto, ¿cierto? Porque el libro de Hebreos nos dice que sí, que el Señor lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. De hecho, hay una parte en la Biblia en que se habla de que el Señor ¿cierto? A él le agrada más la obediencia que los sacrificios. Porque se ha instaurado este sistema de, por así decirlo, como de perdón de pecados. Pero resulta que de pronto, quizás sea lo mejor, esto se hacía como que ya muy, muy deportivamente y se volvía como una costumbre. La embarro, pero yo presento sacrificios y soy perdonado, pero vuelvo y peco, vuelvo y fallo, pero yo sé que va a haber un ritual de sacrificios y soy perdonado y de pronto se va volviendo insensible. Y tal vez había una insensibilidad y una indiferencia. Y miremos que se volvía más un tema
de costumbre que por amor y por obediencia al Señor, como correspondiendo al habernos llamado, al haberlos llamado. Sí, entonces, definitivamente familia, quedémonos con eso. El Señor hizo el sacrificio una vez y para siempre. Pero llega he aquí el dilema. Y la pregunta es, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Ustedes qué piensan? Por favor, ese es el momento en que puedes, desde tu celular, tu smartphone, tu PC, tu computador, y puedes escribir los comentarios. No, yo pienso que sí, yo pienso que no. Ya sé que esa es Por favor. una pregunta supremamente Sí, polémica, sí. Y la porque hay pregunta, diferentes posturas, ¿verdad? sí, hay diferentes posturas. Incluso argumentos y teorías en las que cada postura tiene para defenderlo, Ujú. ¿cierto? Que si se pierde, que no se pierde. Pero ¿cuál es nuestra opinión? En que, familia, definitivamente esa no debería ser la pregunta, Esa no es la pregunta correcta. porque la pregunta correcta es, ¿realmente has nacido de nuevo? Si tú has nacido de nuevo, o sea, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Ujú. Si Cristo vive en ti, la salvación está en ti. Y hay algo que aclarar. Y es que la salvación en definitiva no se pierde. No se pierde. Aquí el asunto es, ¿yo realmente nací de nuevo? ¿Por qué qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces creemos que hemos nacido de nuevo. Entonces, familia, sí, la pregunta correcta definitiva, como dice mi esposa, no es si hemos perdido o no hemos perdido la salvación, porque bíblicamente la salvación no se pierde. El Señor lo ha hecho, el sacrificio lo ha hecho una vez y para siempre. O sea, nosotros no podríamos despreciar el sacrificio del Señor en la cruz. Y lo que dice la palabra del Señor es que Él ya lo perdonó todo. En Él somos justificados, perdonados, amados. Esa es la doctrina que realmente nosotros queremos. Lo que dice la luz del Evangelio, lo que dice la Biblia. Ahora, la pregunta correcta es, ¿habré nacido de nuevo? Familia, esa es la pregunta en la que realmente debemos, Centrarnos, poner nuestra mirada. sí, Ese y debe ser nuestro reflexionar. esfuerzo. Y Sí. reflexionar. Sin embargo, mi amor, en Hebreos nos dice como que, ¿cómo escaparemos Ujú, de un castigo si ujú. descuidamos una salvación tan grande que nos fue entregada por Cristo Jesús? Sí, y eso es interesante porque quizás ese es como y eso no se tiene que convertir en un debate teológico. La teología está clara, la salvación no se pierde. Y con respecto a Pasaje de a Hebreos. este pasaje de Hebreos, en definitiva, lo que dice el autor es, hermano, o sea, si usted sabe que Jesús vino y entregó su vida por ti, ¿usted cómo va a descuidar eso? O sea, usted como no puede menospreciar lo que el Señor ha hecho en la cruz por ti. La obra de la cruz lo es todo. La obra que hizo Jesucristo en la cruz, eso es lo que nos trajo salvación. Pero si yo no acepto el sacrificio al Señor en la cruz, yo no habré nacido de nuevo. Seré incrédulo. Y por ende no tengo esa salvación. Y por ende no tengo la salvación y por ende no podré ser salvo. Sí, Entonces, porque es que sentimos que este debate de se pierde o no se pierde la salvación se centra en nosotros, se centra en nuestras obras, se centra en nuestra capacidad y en nuestra humanidad. Y ajá, aquí no se trata de nosotros, se ajá. trata de Jesús. Def- Todo es por Él y para Él. Sí, definitivamente la salvación no se pierde. El Señor Jesús vino y se hizo hombre. El Señor vino y dijo, no, por la causa del pecado fueron destituidos de la gloria de Dios. Por la causa del pecado y por amor, por puro amor, el Señor dijo, yo iré. El Señor fue. Y dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo nosotros pecadores, la salvación no se pierde. Cuando el autor de Hebreos dice, no, no ¿Cómo descuiden, después escaparemos de...? ujú, en definitivas no hay forma. Lo que dice el autor de Hebreos es, o sea, tenga conciencia del sacrificio del Señor en la cruz. Exactamente. Acéptelo. Básicamente es lo que dice el pasaje, lo que quiere decir es eso. O sea, usted no puede permitirse como echar por la borda
el sacrificio del Señor, familia. O sea, el Señor nos vino a salvar de una eternidad sin Él, de una eternidad donde íbamos a pasar en condenación, en condenación. Mi amor, y sí, qué triste sería buscar al Señor solamente por temor a ser condenado. Eso Buscar se, su salvación sin conocer o haber vivido la expresión máxima del amor que es en Cristo Jesús. sí, vamos a resumir esto, porque vean familia, nosotros estábamos en condición de pecado. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? El Señor nos ve con ojos de misericordia y siendo pecadores, vino el Señor y nace Jesús, se hace hombre, está entre nosotros, da su vida, nos enseña un montón de cosas y da su vida. Se va al cielo y nos deja el Espíritu Santo. Así es. No nos deja solos. Dice que vamos a tener aflicción, Él estará con nosotros y hace la voluntad del Padre. Resulta que si yo vengo y digo, bueno, ahora conozco cuál es la causa de mi pecado, que va a pasar una eternidad de condenación, pero si yo voy a buscar al Señor por escapar de una castigo Ujú. y no por conocer su amor, el enfoque está mal. Sí, familia, realmente sería, o sea, buscar al Señor simplemente por temor a ser condenados sin conocer su amor, realmente sería el enfoque equivocado. Estaríamos, pues, viviendo como lo que decía Pablo, o sea, si yo hablase en lenguas angelicales y conociera todos los misterios, pero no tengo amor, sería como un símbolo que resuena, o sea, como algo que hace ruido simplemente. O sea, realmente no sé, no tendría sentido, ¿cierto? Sí, el enfoque, familia, está en el Señor. El enfoque está en ir, conocer a Jesús. Él es la salvación. La salvación no es algo, a ver, la salvación es Cristo. La salvación no es un acto, no es un hecho. La salvación es Cristo, es una persona. Él es igual que la gracia. La gracia es el Señor. En definitiva, fuimos salvos por amor del Señor hacia nosotros y su acción. Y es el único camino entre Dios y los hombres. Y su acción nos trae de vuelta al jardín, al lugar de la gloria de Dios, en la cual es allí donde debemos enfocarnos. ¿En quién? En Jesús. Qué bonito, mi amor. Me recuerdas a esa porción de una canción que dice como que mi orgullo me sacó del jardín, pero su humildad puso el jardín en mí. Claro. Y es que miremos, mi amor, que claro, el Señor nos quiere salvar incluso de nosotros mismos. ¿Por qué? Ajá. Porque resulta que el ser humano ha llegado a un punto en que se cree autosuficiente, Sí. ¿sí? Y esto viene con unas corrientes que, claro, más adelante en otro episodio vamos a hablar como muy, muy puntualmente, muy claramente, todas estas corrientes que han venido como exaltando al ser humano como el ser superpoderoso que no necesita de nadie. Y el Señor quiere salvarnos de eso, porque créannos, hace un ratico oraba por este episodio y el Señor me hacía entender que una de las formas en que necesito esa salvación que es Jesús es reconociendo sin temor que yo lo necesito a Él todo el tiempo. Todo el O tiempo. sea, Señor, te necesito para empezar mi día laboral, te necesito para tomar esta decisión y no tener temor ni pena de decirle a los demás, a los que me rodean, es que yo sin el Señor no soy nada. O sea, yo lo que hago es por Él y para Él. Lo necesito completamente. Y muchos se han volcado a la autosuficiencia de creer que pueden con todo y que no necesitan a Dios. Sí, mi amor. Yo quiero que leamos un poquitico y tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Hay otra versión aquí de Hebreos 2:3. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Y después los que lo oyeron, ese mensaje, nos demostraron que era verdad. Y lo que le decimos es atender con urgencia. Atendamos con urgencia en familia al amor del Señor. O sea, el Señor viene con un ramo de flores y dice, para ti, siendo nosotros súper pecadores, y dice que nos amó en pecado.
porque Sí. Cristo murió por nosotros siendo nuestros pecadores y llega el Señor con un ramo de flores gigante. O sea, por favor, atendamos con el mismo amor al Señor. De eso se trata este episodio. De Así es. entender que la salvación no es algo para estar peleando o debatiendo si la salvación se pierde o no se pierde. La salvación no se pierde. La salvación se determina por tu obediencia en señal de vida a decir, Amén. acepto, entiendo lo que dice el pasaje de Hebreos. Con más razón seré castigado si no reconozco el sacrificio en la cruz. Pero no lo miren desde la perspectiva de escapar de un castigo. Lo hago porque, Exacto. bueno, yo escapo de un castigo. No, no, háganlo porque dense el momento para conocer a Jesús, familia. Si nosotros no tenemos un encuentro con el Señor, nosotros no habríamos nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hechos hijos de Dios cuando nosotros nacemos de nuevo. El enfoque es poner los ojos en el Señor. Él es la salvación. Colocar los ojos en Jesús. Ahora veamos Lucas 9, 23 al 25. El Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ajá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Ujú. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo y al final pierde su alma? Sí. Y aquí lo conectamos mucho. Ya lo vamos a conectar con un pasaje del Antiguo Testamento Así también. es. Pero familia, cuando nosotros, por eso lo decimos, o sea, tener un encuentro con el Señor, lo va a cambiar todo. Porque yo así voy a conocer su amor y no voy a mirar ni siquiera la consecuencia de mi pecado. Porque definitivamente voy a decir, hombre, yo, yo lo que me merecía era realmente ese pecado. Era la Es- consecuencia de mi pecado. Eso era lo que yo me merecía. Sí, En reconocer la realidad, condición. Ujú. en realidad eso es lo que me merecía. Pero ¿sabes qué, Señor? Tú me has mostrado tu brazo de amor. Tú has sido el puente para mí entre Dios. Jesús lo hizo. Yo te sigo a ti. Yo te miro a ti. Usted pagó mi deuda. Yo voy en pos de usted. Y créanme que cuando hago eso, la, el- la consecuencia de mi pecado no la veo. O sea, porque Exacto, veo claro, al porque la Señor. mirada está enfocada en lo que realmente debería estar Y enfocada. cuando hago esto, ya no voy al Señor por ser un interesado. Por ir porque es que Total. voy por el Señor para yo guardarme de lo que hice y la Por consecuencia de mi pecado, conveniencia. sino que digo, Señor, sabes que realmente me merezco la consecuencia de mi pecado, pero tú me has demostrado un amor tan grande, nadie daba un peso por mí, ¿cómo no ir a tus brazos? Él nos ofrece la gracia, ese regalo inmerecido. ¿Qué es Cristo Jesús? Ajá, Cristo Jesús es la gracia. nuevamente, así es. Él es la En él se salvación. encuentra todo. Él es nuestro todo, definitivamente. Ujú. Y sí, y lo conectamos con el pasaje del Antiguo Testamento en Éxodo 29:36, en el que dice, para pedir perdón por los pecados cada día. Ujú. Ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar, ofreciendo por él un sacrificio de perdón de pecados, ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo harás durante 7 días. O sea, fíjense en Sí. cómo en el Antiguo Testamento el Señor nos dice, el que quiera ir en pos de mí, En el Antiguo. tome, ese en el Nuevo Testamento, tome su cruz y sígame, ¿cierto? Cada día tome su cruz y sígame. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué debíamos hacer? ¿O qué debía hacer el pueblo de Israel para el perdón de pecados? Ofrecer cada día un sacrificio de un novillo. Una vez más vemos evidencia de Cristo. Y esto también nos lleva, mi Qué amor, bueno. a lo que tú y yo conversamos, cómo está bien, morimos, nos rendimos, muere nuestra vieja naturaleza una vez y para siempre, pero también
Ujú. todos los días hasta que Jesús perfeccione Va su obra en nosotros. perfeccionándola. Ajá. Exacto, lo va perfeccionando cada día. Entonces es una vez y para siempre, pero también es necesario morir cada día. Es bíblico. Y familia, pues no nos digamos mentira. O sea, todos los días se quiere Hay levantar ajá, nuestra naturaleza pecaminosa en enojo, en orgullo, en mentira, en en todo. cantidad de Ujú, pecados que hacen parte de la naturaleza pecaminosa, esa ujú. humanidad. Pero en el Señor, tenemos la certeza de que su sacrificio, que fue una vez y para siempre, nos limpia de pecado y Amén. nos redime. Amén. Y sí, familia, y cuando, como le decimos, cuando nosotros colocamos la mirada en el Señor y ponemos, o sea, nuestro foco solamente está en Él, no en la consecuencia de mi pecado. Y obviamente no es que no le demos importancia a eso, porque claro, si fallamos, o sea, nos duele y hay Claro, una como hacía consecuencia. David. En un pasaje, en pasajes anteriores hablábamos de David. O sea, una Ujú, de las cualidades que tenía David es que cuando pecaba se dolía profundamente en su corazón. ujú. Y de una u otra forma, por eso fue que el Señor lo llamó un hombre conforme a su corazón, ¿cierto? Tener la sensibilidad de reconocer nuestras fallas. Mm. Y cuando, mi amor, es que allí es donde es, y lo decimos en el episodio ese que hablamos de David, que la obediencia no era algo difícil. La obediencia no es algo difícil de hacer, familia. La obediencia es el resultado de cómo me enfoqué en Jesús y mis ojos están puestos en Él y entiendo mi condición. Para mí es fácil agradarlo porque no me cuesta obedecer. No obedezco para morirme, me muero por obedecer. Ujú. Y entonces cuando estoy centrado en el Señor, ahora me da gusto que todos los días yo, la carne, mi vieja naturaleza, la tenga ya crucificada con Cristo y diga, me gozo en, en, en morir yo cada día para que Cristo viva. Entonces decimos, no yo, sino Cristo, menos de mí, más de Él. Familia, y es que Hmm. pongámoslo en contexto, mi amor, como conversamos Ujú, hace un rato. O sea, al Señor le agrada que tengamos una actitud humilde y enseñable. Nosotros ujú. conversamos, uy, mi amor, es que definitivamente a veces el gran error del ser humano, de algunos trabajadores en empresas, de los hijos con sus padres, de Relaciones hermanos. relaciones en general, Ujú, es sí. esa falta de capacidad para aprender o por lo menos esa actitud enseñable y humilde de decir, está bien, me equivoqué, o ok, me Voy a hiciste esta mejorarlo. recomendación, entonces sí, está bien, voy a mejorarlo. No, a veces es esa dureza del corazón Mm, de decir, ¿cómo así? Es que no, es que yo no tengo que cambiar, o es que mm, yo no tengo que mejorar nada, es que, o ni siquiera con las palabras, con su gestualidad ya dicen, no tienes nada que decirme. O ujú, sea, familia, en serio, es un consejo que nos sirve para la vida en ujú, general. Y con el Señor pasa lo mismo. mm. O sea, imagínense ustedes los que tal vez son padres que cuando ven a sus hijos que vienen con humildad y piden ayuda o reconocen sus errores, papá me equivoqué en esto, ayúdame por favor, o cuando se está equivocando y papá viene Ujú. a orientarlo y él se deja Wow, ayudar, o sea, ¿cómo se siente un papá frente a esa actitud? claro. Lo mismo pasa con nuestro Señor, que Él es nuestro papá, ¿sí? Ujú, Quiere una actitud humilde de nuestra parte, sí, una definitivamente. señal de vida. Una señal de vida. Y esa señal de vida va a tener una consecuencia positiva en la eternidad. Y allí sabremos que hemos nacido de nuevo por la obediencia, porque somos adoradores cuando obedecemos. Y en nuestra obediencia ahora decimos, wow, estamos cuidando esa salvación. No Ay, amén, dejamos, amén. no ponemos en vano el sacrificio del Señor en la cruz. El Señor vino a traernos libertad. Y lo hizo una vez y para siempre. Amén, amén. Hacerlo todo nuevo. Mi amor, sí, y entendiendo que Jesús es la salvación, pues muchas veces relacionamos salvación con vida eterna. Y Ujú, mira lo que dice Jesús, este pasaje me encanta ujú, porque en Juan 17:3 el Señor dice, y esta es la vida eterna, que ujú. te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow. En eso se resume ese episodio, familia. Entonces vamos a hacer una conclusión desde el principio. Hablamos de, estamos en el huerto del Edén, el Señor nos saca.
el Señor nos ama El en pecado pecado. es el que Sí, de una u otra forma nos saca de su gloria. sí, fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, no es porque Dios nos sacó de ella. Sí, y el Señor, aún en pecado, nos amó, se entregó por nosotros, dio su vida, ya lo saben. El Señor da su vida por nosotros en la cruz del Calvario y es por la obra de la cruz en que nosotros somos ese puente o esa escalera que veía Jacob en su sueño, ¿cierto? Donde pasaban los ángeles. Que el Señor es Había, ese puente y esa escalera que ajá. nos conecta al Padre. Y, y que el enfoque correcto no es si la salvación se pierde o no se pierde, el enfoque correcto es, He nacido de nuevo, he nacido de nuevo. Ahí es donde tengo que decir, Cristo no vive en mí. puedo descuidar una salvación tan grande. No Hay que atenderle con urgencia, pero debemos atenderla de qué manera. Con el enfoque correcto. ¿Y cuál es el enfoque correcto? El enfoque correcto es, voy al Señor porque entiendo mi condición, porque Él me perdonó y fijo mi mirada en Él. Y la fijo tanto que me gozo en que cada día yo lleve la cruz del Señor. Con gozo. puedo. En eso se Amén. resume ese episodio, Así familia. es. Y en ningún otro hay salvación. Como Solamente en el dice Señor. Hechos 4:12. Ajá. Y veamos el libro de Tito, Tito 2:12, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Wow. Cuánta sabiduría. Gloria al Señor. Familia definitiva, lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra humanidad, en nuestra vida temporal, es reconocer nuestros pecados, sí, pero es mirar al Señor em, con el enfoque correcto. Y Amén. decir, Señor, yo no soy digno Así de es. ti, no soy digno de ti, pero quiero atender Con urgencia ese llamado. a tu amor, Ujú. a tu amor, porque tú diste tu vida por mí en la cruz, tú diste todo por mí, aún siendo yo pecador. Y sí, me sacaste de las tinieblas y ahora soy en la luz admirable. Gloria al Señor. Familia, queremos orar por ti, donde estés. Gracias por sus mensajes, gracias porque vemos siempre en su apoyo en nuestra página de Instagram. Por favor, puedes seguirnos, compártelo. La idea es que muchas personas puedan conocer al Dios verdadero, aquel que escribe la Biblia, Así es. aquel que nos amó en pecado y quiere ser eso. Quiere ser, porque Él lo es, el puente, el camino. Solamente en Él hay salvación, no en otra cosa. Es el único, Jesús fue la única persona que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro lugar se registra en la Amén. humanidad que alguien haya dicho esto, con esta Así es. convicción. ¿Por qué? Él es el Señor, la imagen misma de su sustancia, la esperanza de gloria. Entonces, si, si te sientes apartado, si te sientes un poquito frío en el Señor, hay una convicción clara y es, si yo voy al Señor, el Señor perdona mis pecados y Él me regresa al jardín, Ujú. a la gloria de Dios. Obviamente suena fácil decirlo, pero hay un proceso en el cual debemos cada día llevar la cruz del Señor y eso se traduce a morir a nuestro orgullo, a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Familia, queremos que sepas que el Señor es la salvación, no hay otro camino. Amén. Y la pregunta no es si perdemos o no perdemos la salvación, asegurarnos de que hemos nacido nuevo. Así que vamos a orar, mi amor. Así es. Amado Dios, gracias, Padre, por cada persona que nos escucha, donde estén, bendice su vida. Es decir, que Cristo sea en la vida de ellos, Señor. Gracias, Padre, por, por ellos. Gracias porque están escuchando este episodio. Gracias, Señor, porque tú eres la salvación. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado, Señor, en la Biblia, evidentemente, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Siempre has estado allí, Señor. Tú eres la gloria de Dios, Señor Jesús. Tú eres la gloria de Dios. Padre,
Gracias, Señor, por cada persona que nos escucha, Padre. Que este no sea un episodio más que se vean. Que esto sea un episodio, Padre, en el que tú le hables a su corazón, Señor, en el que tú puedas, Señor, Espíritu Santo, revelarle quién es Cristo, quién es esa persona de la cual nosotros estamos hablando hoy aquí. Esa persona que vino, que se hizo hombre para entregarnos salvación. Pero que traiga claridad este episodio, que traiga claridad y que todos aquellos malos conceptos que están allí, Señor, puedan quitarse, Señor, ese velo pueda, Señor, ser tumbado, Señor, pueda ser quitado en el nombre de Jesús, Señor, y que puedan verte a ti, al único Dios verdadero, Señor, y que puedan vivir este siglo, ese tiempo de manera sobria, justa y piadosamente, expresando la naturaleza de Cristo otra vez.